Buenas noches, compañeros y docentes. Me dispongo a hacer el video que corresponde al paso 2 de la guía número 7. Entonces se debe iniciar con la presentación del estudiante. Mi nombre es Yurley Esmeralda Guerrero Acero, soy estudiante del programa de licenciaturas en matemáticas, vivo en el municipio de Suratá, corregimiento de Turbay. Soy la segunda de 6 hermanos. En el momento no me encuentro laborando ni ejerciendo la docencia como tal, pero mi sueño más anhelado es poder terminar la carrera e iniciar a trabajar, pues me motiva mucho poder ayudar en el proceso formativo a los demás eh, y dar lo mejor de mí para que pues todo el proceso salga de la mejor manera posible. Sé que cada uno de los cursos que hemos visto fortalece una serie de habilidades en cada uno de nosotros que nos permite ser muy competentes, y cuando lleguemos a las aulas donde tengamos que desarrollar nuestro ejercicio, tendremos las capacidades para afrontar las diferentes situaciones que se nos presenten. Pertenezco al CEAD de Bucaramanga, a la zona centro-oriente. Los datos de contacto son teléfono 313-266-6492, el correo esmera-de-piso1984 .es, y el Skype es el mismo número del teléfono. Luego nos piden hacer una breve presentación del material didáctico que diseñamos y un resumen frente a este tema. Yo desarrollé una unidad didáctica que se llamó Conversando, Apuntando, Tropezando con Números en mi baúl. El objetivo general es investigar, aprender y determinar la definición sobre variables. No presenté las guías didácticas como tal porque son muy extensas, entonces lo que hago aquí es presentar un cuadro de las 4 fases en donde a grosso modo desgloso en lo que sería el contenido de cada una de las guías de actividades que he diseñado. Entonces la unidad didáctica, perdón, se llama Conversando, Apuntando y Tropezando con los números en mi baúl. La fase número 1 tiene por nombre tiene por fin desarrollar los presaberes de los estudiantes, y el nombre sería el profe preguntón. El objetivo de aprendizaje es comprender qué son las variables cuantitativas, en qué situaciones de la vida cotidiana se implementan. La actividad entonces sería pedirle a los estudiantes que dijeran expresiones en las cuales utilizan números como la edad que tienen, el número de hermanos, las horas de estudio, todo este tipo de cosas que se representen mediante números. La evidencia de aprendizaje es organizar los datos teniendo en cuenta el criterio de expresiones cuantitativas, es decir, donde se emplean los números para su comprensión. Los resultados esperados: el estudiante asimilará que la variable cuantitativa se relaciona con cantidad. En la fase número 2, entonces, es la conceptualización. Presto atención al profe. ¿Por qué presto y pongo atención al profe? ¿Por qué le coloqué este nombre? Porque aquí en esta fase es donde el docente va a tener que, mediante una clase, creo, magistral, lo más indicado, explicar cómo se trabaja todo el proceso estadístico en la organización de datos. Entonces, el objetivo de aprendizaje es analizar las diferentes formas en que se puede caracterizar la variable cuantitativa y establecer las diferentes conclusiones que se pueden obtener. La actividad: a través de un ejemplo se muestra cómo se caracteriza una variable cuantitativa, diagramas de tallos de hojas, tablas de frecuencias, diagramas de barras, diagrama circular y las medidas de tendencia central. La evidencia de aprendizaje: elaborar e interpretar diferentes gráficos en donde se presenta la información como diagramas de tallos de hojas, tablas de frecuencia, diagramas de barras, diagramas circulares y medidas de tendencia central. Los resultados esperados: que el estudiante comprenda los parámetros que conforman una tabla de frecuencias, asimismo el procedimiento para hacer los gráficos. En la fase 3, entonces, el desarrollo de actividades, resuelvo ejercicios con el montón. Entonces, el objetivo es resolver problemas que involucren una variable cuantitativa. Las actividades de manera grupal se asignan una serie de ejercicios con variables cuantitativas. Evidencia de aprendizaje: resolver la situación problema dada por el docente en donde se deben aplicar los procedimientos de la estadística descriptiva. Y los resultados esperados: los estudiantes, a partir de los datos dados, construyen unas tablas de frecuencias, diagramas de barras, calculan las medidas de tendencia central y generan unas conclusiones. La fase 5 es la aplicación en situaciones de la vida cotidiana. La comunidad me convierte en otro preguntón.
El objetivo de esta fase es aplicar los conceptos y procedimientos aprendidos en la vida diaria. La actividad se crea en diferentes grupos, cada uno de los cuales hará una encuesta en la comunidad que involucre variables cuantitativas y le hace el tratamiento de esos datos. La evidencia de aprendizaje: los estudiantes procesan y construyen tablas de frecuencias, diagramas de barras circulares y hallan las medidas de tendencia central de una cantidad de datos. Los resultados esperados: el estudiante plantea y resuelve situaciones en el entorno que involucren variables cuantitativas. Luego nos pedía que habláramos un poco de la experiencia en la construcción de este material didáctico. Entonces, para construir este material didáctico, pues me dirigí al Colegio Francisco San Juan, donde pretendía realizar mi práctica, y llevé todo el trabajo hasta realizar las fichas de diagnóstico, las fichas en las que uno participaba haciendo el proceso de observación para mirar qué era lo que se debía trabajar, en qué parte se debía como reforzar para lograr un proceso mucho mejor en los estudiantes. Entonces, con base en ese diagnóstico hice un plan de trabajo, y ese plan de trabajo se le presentó al profe Sergio Cupaván, quien me lo aprobó, pues me dio unas recomendaciones para mejorarle, me lo aprobó, y luego pues también me dirigí al rector y al profesor de la institución educativa. Igual ellos se sentaron conmigo, le hicimos algunas modificaciones para que quedara más ajustado a las necesidades pues del espacio como tal. Y luego sí, ya entonces empezamos a diseñar las guías didácticas que se implementarían en cada una de las secciones que se tendrían, que no se pudieron implementar porque ya apareció la emergencia del COVID y se cerraron las clases y no se pudieron implementar. Entonces la universidad, en vista de tal situación, generó unas guías de contingencia, unos trabajos de contingencia para que igual los estudiantes pudiéramos realizar actividades similares a las que llevaríamos a cabo en clase. Entonces, estas guías de contingencia fueron un recurso, 3 recursos en el programa IMASE, y la resolución de un problema de Orlando, en el cual nos daban toda una situación que él debía solucionar. Esto estaba relacionado con el paso 5, que eran los diarios de campo, pero los diarios de campo no se pudieron desarrollar porque en estos diarios de campo lo que se hace es una planeación de lo que uno piensa realizar en la clase, y luego pues colocar en las observaciones lo que se pudo o lo que no se pudo hacer, o las cosas diferentes que surgieron. Entonces aquí una guía de IMASE. Las 3 guías tienen el mismo diseño, por así decirlo, cambian las actividades, pero en sí el cuerpo de la guía es la misma. Diseño didáctico de la fase 3, estadística. Colegio Francisco San Juan, 6º grado, por Yurley Esmeralda. Entonces, lo primero que hice fue ubicar el estándar de competencia. Reconoce la relación entre un conjunto de datos y su representación. Competencia: represento, explico y resuelvo desde mi experiencia eventos relacionados con mi entorno, haciendo uso de diagramas, pictogramas y tablas. El derecho básico de aprendizaje: interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para planear y resolver preguntas que sean de su interés. La evidencia de aprendizaje: lee y extrae la información estadística publicada en diversas fuentes. Plantea una pregunta que se le facilite recolectar información y que le permita contrastar la información estadística publicada. Organiza la información recolectada en tablas y la representa mediante gráficas. El tema de desarrollar el desarrollo de actividades. El objetivo del desarrollo del curso es resolver problemas que involucren una variable cuantitativa. Las actividades a desarrollar. Entonces, para iniciar la clase, el docente retomará las explicaciones de la clase anterior, repasando de manera general los tipos de gráfica, la interpretación de los datos expuestos en las gráficas. Seguidamente abordará el tema de la temática de la clase actual, que es el desarrollo de los ejercicios estadísticos, haciendo la organización de datos en tablas de distribución de frecuencia y hallando las medidas de tendencia central, que en primera instancia la explicará para que luego los estudiantes repliquen el mismo ejercicio. Pues igual el docente estará aquí ayudándoles, pero ya serán ellos quienes empiecen a hallar, por ejemplo, los datos de llenar una tabla
de frecuencias, pues igual también se les enseñará cómo construir los gráficos como histogramas, diagramas circulares, etcétera, y las medidas de tendencia central. Entonces aquí podemos ver el procedimiento, la forma, cómo se debe hallar cada una de ellas, y luego también ejercicios para que resuelvan en la clase para afianzar esos conocimientos que han recibido pues en esa clase. Y como es conocido, se hace necesario que toda actividad se le haga un proceso evaluativo. Entonces, puede ser evaluada de 4 formas. Con una evaluación formativa que tiene en cuenta el proceso de cada estudiante en la medida que cada uno aplica lo aprendido al contexto. Por ejemplo, si llega un estudiante que es tímido, pero mediante la participación en conversatorios, en exposiciones, él va perdiendo y va superando, entonces ahí el docente debe irle colocando una nota formativa. La evaluación sumativa, esa sí consiste en dar un puntaje, por así decir, un valor a las actividades realizadas. Bien puede ser a un quiz que se hace en la clase, a una evaluación o a un taller o a diversas actividades que pueden ocurrir en el aula de clase. La autoevaluación pues es la valoración que el estudiante se da por el trabajo realizado, su desempeño, la calidad, la relación que tuvo frente a sus compañeros y docentes. Y la heteroevaluación pues es la que se hace conjuntamente con los estudiantes observando las fortalezas y las debilidades frente al ejercicio de sus actividades. Aquí también tenemos las referencias en las que yo me basé para hacer este diseño en EMASE, los libros de donde yo tomé algunos ejercicios. Como tercer punto en este video estaba la sistematización de la experiencia completa de todo lo que ha sido el curso de prácticas. Entonces yo soy una persona muy feliz porque dentro de poco culminaré mis estudios y próximamente seré licenciada en matemáticas. Por este gran anhelo en mi vida he querido llevar todo organizado para poder terminar sin ningún grado de complejidad lo que estoy haciendo. Estaba pendiente de qué momento debía iniciar mi práctica pedagógica. Visité varias veces la sede de la Universidad de Bucaramanga, donde estoy inscrita. Allí me orientaron cuando cumplía los requisitos para matricular el curso, pero como vivo en la zona rural del municipio de Suratá, en esta localidad no había ningún colegio con el que la universidad tuviera convenio, motivo por el cual se hizo necesario solicitar la colaboración del rector de la institución educativa de acá de Turbay para que me facilitara los documentos requeridos para presentar la solicitud a la persona encargada de las prácticas pedagógicas. El proceso de completar los documentos se hizo un poco dispendioso, pero finalmente logró reunir los documentos y los envié al líder de prácticas desde el pasado 24 de octubre del 2019. Y desde allí se espera para que se gestionara el convenio y de vez en cuando llamaba para averiguar cómo iba el proceso, pero siempre me decían que bien, pero cuando llegó enero del 2020 matriculé los cursos y dentro de ellos práctica pedagógica inicié a llamar para averiguar por el convenio, pero no salía. Luego el 13 de febrero salió el convenio. Viajé para traer el convenio para que el rector del colegio lo firmara para regresarlo a la universidad. Luego se demoró mucho el proceso del ARN porque la institución educativa no me afilió, asumió la universidad pues este costo. Por lo tanto, yo no podía iniciar las labores del curso puesto que necesitaba tener la afiliación para poder empezar y esta solo salió hasta el 6 de marzo. Seguidamente envié los documentos del paso 1 e inicié a ejecutar lo programado en el cronograma de actividades de trabajo. Me dirigí al colegio con la carta de presentación e inicié el proceso de observación para llenar las fichas de diagnóstico. Con base en lo visto se diseñó un plan de trabajo que se presentó al rector y docente del área y el tutor de acompañamiento, quienes aprobaron el plan de trabajo, pero en ese preciso espacio de tiempo surgió la emergencia por el COVID-19 y se suspendieron las actividades en el colegio. Hasta la fecha no se ha podido reanudar. Para continuar, la universidad ha desarrollado un plan de contingencia en donde ha dado la oportunidad de diseñar material didáctico para implementar en una posible eventualidad. También ha permitido participar en la resolución de casos y a partir de allí diseñar estrategias de solución. En la penúltima tarea, la entrega de los formatos reglamentarios para el curso de práctica debidamente diligenciado con la firma de los diferentes responsables y de esta manera
ha sido todo el proceso que he vivido durante el semestre y espero poder cumplir con los requerimientos para poder aprobar la materia y de esta manera continuar con la formación y muy pronto alcanzar esa meta que un día con mucha motivación. También tengo unas conclusiones, 4 conclusiones importantes, pues para mí personalmente cabe resaltar súper importante la planeación que como docentes debemos realizar de cada una de las clases que vamos a impartir a los estudiantes para que la educación sea de calidad y esté toda entrelazada con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Las estrategias didácticas que usemos para abordar el tema nos ayudarán a lograr una comprensión más rápida y efectiva, puesto que a algunos estudiantes, e incluso más del 50%, les motivan mucho las clases dinámicas y variadas. Reconocer la importancia de la sistematización con el fin de mejorar el bajo rendimiento en algunos aspectos de los estudiantes. Entonces es como cuando ya se conoce usted la historia de un estudiante, entonces uno empieza a identificar cómo se debe trabajar con él, qué estrategias se deben diseñar para llegarle y para lograr que se dé el proceso de aprendizaje de manera efectiva. El desarrollo del maestro debe estar basado en los lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje, malla curriculares, llevando a la práctica cada uno de estos conocimientos, le permite al educando solucionar por sus propios medios diferentes situaciones. Un buen docente debe llevar y estar en constante investigación y buscar diferentes estrategias de aprendizaje para mejorar la enseñanza a través de la motivación, permitiéndole a los niños estar interesados y concentrados en la información que se va a transmitir. Y por último, no me queda más sino agradecer por todo este proceso de aprendizaje y las experiencias compartidas. Que tengan